clavaron varias veces un cuchillo cerca del corazón y después, una vez muerto, le cortaron la cabeza. Sucedió aquí en este edificio, en este bajo, en Ejea de los Caballeros, y fue conocido como el crimen de Eduardo Montori. Cae bastante sangre. 17 cuchilladas en el pecho. Cortó las yemas de los dedos para que no fuera identificado. La cabeza se la lleva. No tengo nada que esconder ni que ocultar. Su declaración fue impresionante. Es un encanto de persona. Él se vendió, muy bien vendido a sí mismo, mirando al jurado y diciéndole que era íntimo amigo de esta persona y que cómo lo iba a matar. Canales estuvo allí, en el momento del homicidio. Para ellos está resuelto. A mí me gustaría preguntarle a Canales quién fue, porque si tenemos claro que él estuvo allí, ¿quién fue la persona que mató a su amigo? En el bajo de esta vivienda, en un barrio obrero de Ejea de los Caballeros, vivió en una habitación de alquiler Eduardo Montori Sanz. Cristina Cruz, periodista de los servicios informativos de Aragón TV, llegó a la escena del crimen momentos después de que se descubriese el cadáver. El cuerpo de Montori fue hallado días después de su muerte por un fuerte olor que acabó alertando a los vecinos. Yo estaba en ese momento en Antena 3, que ha aparecido un cadáver en Ejea de los Caballeros, que no solo ha sido decapitado, sino que la cabeza no ha aparecido. Localizamos la calle, localizamos la casa y en 5 minutos, hablando con los vecinos, ya sabemos cómo se llama. Vemos la ventana un poquito entreabierta y evidentemente lo intentamos abrir y la ventana se abre. Pues claro, desde fuera siempre, pero nuestro impulso y la realidad es que nos ponemos a grabar en el interior. Le enseñamos una fotografía, una anécdota que vivió aquel día junto con otros compañeros. Habían pasado muy pocos minutos cuando ya tenemos allá a la Guardia Civil y nos pide que le acompañemos al juzgado porque el juez quiere hablar con nosotros. Declaramos ante el juez, explicamos lo que hay, que efectivamente hemos grabado la fachada, pero que no hemos accedido al interior. Nos pide que no difundamos si él no lo está viendo, pero sí que hemos grabado imágenes del interior, que no lo difundamos y bueno, salimos sin cargos y ya está. La juez no quería que nada se filtrase. Había una investigación en curso de un caso a priori muy macabro y con un cierto halo de misterio. Cristina recuerda que pocos querían hablar delante de las cámaras. Intentamos hablar con vecinos, con la gente que pasa por allí. Nadie quiere aparecer en cámara. Llegamos a la conclusión de que es un chico pues muy conocido en Ejea, que ha sido detenido en anteriores ocasiones, que está relacionado con el tráfico de drogas, pero más en plan trapicheo. Un joven, según los informes policiales, con antecedentes penales por robo y estafa. De Eduardo Montori uno ya puede pensar que algo tiene que ver con el tema delincuencial cuando ya tiene un alias, es decir, y nada menos que Falconetti. Así era conocido en su entorno. Para Luis Miguel Gabás, periodista del Periódico de Aragón que siguió el caso, este apodo hacía indicar muchas cosas. Tiene un toque italiano que suena a mafia. De hecho, desde el primer momento, por cómo apareció el cadáver, todo el mundo pensó en que podía tener detrás algún tipo de mafia o una banda criminal detrás por esos trapicheos de droga. Porque este chico, porque al final era un chico, porque murió con poco más de 30 años, pues al final se dedicaba a pequeñas estafas, al trapicheo de drogas. Te dice mucho de una persona como él que fuera capaz de vender unas lentejas a una persona haciéndose pasar por pastillas de éxtasis. A pesar de sus antecedentes, nada hacía presagiar lo que iba a suceder a finales del verano de 1996. Este abogado zaragozano recuerda bien aquel día. El hallazgo del cuerpo de Montori, salvajemente asesinado, conmocionó a la opinión pública. Parece ser, según el sumario, que esa noche había estado saliendo por ahí o que había estado bebiendo por la propia autopsia y que se quedó dormido. Bueno, pues esta foto fue tomada en este despacho. La hija del conocido y tristemente fallecido abogado penalista Javier Notívoli recuerda hablar mucho con su padre del asesinato de Montori. Recuerdo perfectamente cuando le llegó este asunto,
porque además mi padre era de Egea y por lo tanto pues bueno, es especialmente interesante para él. La familia de Montori, en cuanto tuvieron que tomar una decisión de qué abogado escoger, pues eligieron a mi padre. Todos recuerdan el asesinato y lo definen como un crimen atroz, incluido el juez Picazo, que presidió al jurado popular en el juicio, 20 años después del crimen. La sangre, que todavía el corazón bombeaba, fue a parar a las paredes, porque además la cama y las paredes estaban muy próximas. Era, repito, una habitación muy pequeñita. Y entonces estaba todas las paredes y otras partes de la habitación llenas de sangre de la víctima. Había tanta sangre y en un espacio tan reducido que la forense Dolores Ramón tuvo que pedir junto con su equipo más tiempo a la juez instructora para analizar bien la escena del crimen. Lo más llamativo era que le faltaba la cabeza, estaba decapitado, eso era lo más notorio. Y luego que presentaba diversas, múltiples heridas por arma blanca, asimismo llevaba también lesiones por quemadura. Eso con respecto al cadáver, y con respecto al lugar donde se encontró llamaba la atención sobre todo dos paredes que tenían manchas de sangre. En una de ellas eran manchas de sangre por proyección y en la otra eran manchas de sangre que reproducían muy bien la forma de parte de una palma de una mano izquierda. Mucha sangre en un escenario aterrador. Se dio apuñaladas a la víctima. Las heridas de ataque estaban en la zona torácica izquierda, tanto por delante como por detrás. Ahí tenemos las costillas. Implica que la persona de alguna manera conoce cómo están dispuestas las costillas para intentar que el arma entre por los espacios intercostales. Le cortó, por ejemplo, las yemas de los dedos para que no fuera identificado. Le raspó los tatuajes. Después de esas 17 puñaladas que Montori ya está, pues obviamente muy mal, le da la vuelta. Le cortaron la cabeza y el que le cortó la cabeza sabía cómo hacerlo, porque para cortar una cabeza no es fácil. Una vez que has cortado tendones y demás tejidos, hay que darle un clac para partir las dos primeras vértebras. Respecto a la decapitación, no se terminó de cortar lo que es la columna con el arma blanca, sino que se produjo una desarticulación manual. No había impronta alguna de un arma blanca en esas vértebras. Exige que esa persona tenga esos conocimientos. No es tan fácil como partir algo. Era una persona con una habilidad en el manejo de arma blanca y en este tipo de prácticas. La cabeza se la lleva, porque la cabeza nunca ha aparecido. La cabeza del señor Montori, como digo, nunca apareció. Apareció un cadáver boca abajo y encima habían intentado quemar el cadáver. Habían puesto unos periódicos o unas revistas que habían encontrado y habían prendido fuego. No se llegó, se apagó enseguida, pero sí se había intentado. O sea, la escena, por supuesto, fue macabra, dantesca. La desaparición de la cabeza de la víctima dio mucho que hablar. Esto, vinculado a sus antecedentes, hizo que periodistas, letrados y curiosos sacasen algunas conclusiones. Esto parece una película de gángsters, ¿no? Como El Padrino, que coges y para una persona superior en la escala del tráfico de drogas, de una mafia, venga de donde venga, reciba un aviso. Mira, esto es lo que a ti te va a pasar, como no me des lo que yo quiero. El hecho principal de que decapiten a una persona, se lleven la cabeza y no aparezca, es vulgarmente lo que aparece en las películas de gángster. Es un aviso a alguien. Así lo veo yo. Eso era una señal. A 75 kilómetros de Zaragoza está Egea de los Caballeros. Es la localidad donde se encontró el cuerpo sin vida de Eduardo Montori en 1996 y donde residía. Nos cuesta encontrar a vecinos que quieran recordar qué ocurrió entonces. En este bar damos con uno de sus amigos, que prefiere no mostrar su rostro. Es amigo mío. ¿Era amigo suyo? ¿De qué? ¿Del colegio? De siempre. Chico guapo, majo. ¿Era un chico guapo? Delgado, majo. Pues tendría, 59, 60 tendría ahora. Ahora. Tendría ahora. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo se enteró usted de lo que había ocurrido? En la televisión.
Aquí se enteró todo el mundo por la televisión. ¿Y cómo se quedaron ustedes? ¿Cómo te vas a quedar? Yo estaba de vacaciones y me quedé año dado. Llegamos hasta el barrio donde vivía Montori. Que mataron a un señor, la cabeza no apareció. Un vecino accede a llevarnos hasta la casa donde tuvo lugar el crimen, una habitación que la víctima tenía alquilada. Podemos preguntar a los vecinos y algo sabrán. Es que esto hace muchos años ya, ha prescrito ya. ¿Lo conocía usted, Eduardo Montori? Sí, conocer sí. Pues para mí, bueno, porque... ¿Era su amigo? Sí, hombre, amigos pues no de mi infancia, pero yo soy más mayor que él. Pero claro, por aquí, a ver, esta me perdí. Buenos días. Hola, ¿qué tal? días. ¿Tú te acuerdas dónde vivía Montori? ¿Montori qué casa era? No, aquí. Esta puerta de aquí, ¿verdad? Esta de aquí. Aquí a la derecha. Sí, vamos a ver dónde vivió. Pasa para aquí, pasa. Que esto ha cambiado mucho el juego. ¿Usted sabe qué pasó? Sí, pero no voy a comentar nada de nada. ¿Se acuerda usted de Eduardo? Oh, yo de Eduardo sí, me acuerdo de Eduardo perfectamente. El número 2. El número 2 ahí. Tira, tira. Aquí es donde vivía. Pero que es una cosa que no se sabe nada. Algunos vecinos con los que hablamos apuntan que podría tratarse de un ajuste de cuentas por tráfico de drogas. ¿Qué se decía? Pues nada, que por temas de droga lo habían matado. ¿Se cree que fueron temas de droga? Eso dijeron. Varias personas del entorno de la víctima fueron investigadas por la Guardia Civil, entre ellos él, Pablo Miguel Canales, amigo supuestamente de la víctima. Pablo Miguel y el señor Montori eran amigos de siempre. Canales era un viejo conocido de la policía local y de la Guardia Civil de Gea. Yo lo conocí sentado en el banquillo, provocó una serie de incidentes en un bar de Gea, en el que cuando fue la policía, bueno, pues arremetió contra la policía, incluso llegó a amenazar de muerte a uno de los policías locales. Yo cada vez que me encontraba con algunas personas o que hablaba con algunas personas de GEA, que hay algunas en la redacción, la verdad es que a veces sí que salía el crimen, ¿no? Y en muchas ocasiones las personas de GEA dicen que había una persona que se iba pavoneando, por decirlo de alguna forma, de ser el presunto asesino de Eduardo Montori. Y entonces, bueno, pues esta persona es la detenida. Era un hombre un talante agresivo, había participado en un montón de follones, peleas, discusiones durante todo este tiempo. En el pueblo pues tenía esa fama. Tiene un problema con la bebida y cuando toma una cerveza su cabeza hace clic. Y siempre eran problemas de resistencia, amenazas, atentado a la Guardia Civil, siempre en Egea. Entonces, cada vez que lo detenía la Guardia Civil, manifestaba insultos y amenazas, siempre lo mismo, os cortaré la cabeza como se la cortaron a Montori. Se jactaba públicamente de haber matado a Montori, de haberle cortado la cabeza. Te vas a quedar sin cabecica como Montori, y a un guardia civil le dijo, te voy a hacer lo que le pasó a Montori y tal. Claro, eso unido a otros elementos pues más o menos indiciarios, era o había sido carnicero. Y entonces sabía las técnicas de cortar los cuellos y los huesos y de despiezar, las conocía perfectamente. Y esto lo dijeron los forenses, no lo dijo nadie más que los forenses, que la forma en la que aparecía separada la cabeza del cuerpo requería del conocimiento de unas técnicas especiales que no todo el mundo las tiene. De los interrogados por la Guardia Civil y cercanos a Montori, él era el que más sospechas suscitaba para los investigadores. Además, según la Benemérita, estuvo presente en lo que pudo ser para algunos el móvil del crimen. La Guardia Civil en el atestado dice que un tiempo antes se habían trasladado los dos a Pamplona por un asunto de drogas, a comprar droga. Y según la Guardia Civil, esa droga se compró con un pagaré o con un cheque que luego resultó ser falso. Eso es uno de los indicios que la Guardia Civil y las acusaciones utilizaban para acreditar un posible móvil del asesinato. Como se supone que había ido Pablo Miguel con él, que no se pudo acreditar nunca, ya tenían un indicio. Llegó a declarar, pero se archivó provisionalmente, porque no había más indicios más que los que acabo de explicar. Con las huellas que tenían de la sangre impresa en la pared, se llevó al servicio de criminalística en Madrid y en ese momento dio negativo. Y ahí terminó todo, sin pruebas suficientes para incriminar a nadie.
Hasta que pasó algo. Fue exactamente 20 años después del asesinato de Eduardo Montori. Y en base a estas huellas de las que nos habla el jefe del Laboratorio de Criminalística de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Zaragoza, se reabrió un caso que estaba a tan solo 2 meses de prescribir. Las nuevas tecnologías habían dado luz a algo que estaba ahí, pero oculto. ¿Qué pasa? Pues que al cabo de bastantes años y con motivo de la evolución de las técnicas dactiloscópicas y demás, se descubre la forma de poder averiguar la identidad dactiloscópica de una determinada huella, ya no solamente sobre papel, etcétera, sino sobre otros elementos, como en este caso podía ser una pared. Cuando ocurrieron los hechos no había fotografía digital, las cámaras eran el típico carrete. Nosotros no teníamos en la dotación que nos daba el Ministerio para los levantamientos, en ningún momento había una cámara de fotos. Las cámaras que llevábamos eran las que nosotros a nivel personal teníamos y aportábamos pues, por intentar hacer bien las cosas, pero dentro de la medida que teníamos. En ese momento, Dolores y sus compañeros del INBLA no sabían que su meticuloso trabajo, sacando también muestras no solo de las huellas de los dedos, sino también de las palmas, iban a servir 20 años después para reabrir este caso. Sí, está claro que esa fue la prueba que identificaba sangre, la sangre de la mancha que hemos dicho perteneciente al cadáver, a Montori, y la huella reproducía, se identificó. La Guardia Civil, el Servicio de Criminalística lo consiguió cotejar e identificar como con la correspondiente a Canales. Que estaba la cama y aquí estaba la pared en la cual, pues bueno, después de, no sabemos el grado de participación que pudo tener, pero él sí que apoyó parcialmente la mano. Entonces dejó parte de su mano impresa con sangre en la pared. Eso se queda ahí como un tatuaje. La sangre, que todavía el corazón bombeaba, fue a parar a las paredes. Entonces, sobre esa sangre apareció una huella palmar que evidenciaba efectivamente que allí había habido por lo menos una persona, podía haber habido más. Yo creo que a la persona la matan aquí, de pie, aquí, ¿vale? Es donde recibe las heridas, porque sí que había sangre que caía hasta abajo en otras fotografías, y puede ser que al recogerlo o al cogerlo en alguna acción con el cadáver, en ese momento dejan la mano apoyada, y luego ya lo llevaron a la cama, que es donde yo creo que lo decapitaron. Esa misma huella recogida, esas imágenes recogidas 20 años antes, con el tratamiento que hicieron el Servicio de Criminalística de Guardia Civil 20 años después, más aparte la experiencia que, si bien inicialmente en el 96 se limitaba sobre todo a huellas dactilares, la custodia de esas imágenes, de esas fotografías, la custodia de toda la documentación que teníamos entonces, incluido el archivo fotográfico, permitió a la Guardia Civil, al Servicio de Criminalística, posteriormente realizar el tratamiento de la imagen y llegar a la identificación positiva. La importancia de este crimen no es tanto cuando ocurrió, sino 20 años después, es decir, está a punto de prescribir. La Guardia Civil nunca, al igual que la Policía Nacional, nunca deja de lado ningún caso cuando lo tienen pues igual que nosotros tenemos aquí archivado las cosas, ellos tienen también los casos pendientes de resolver, y cuando la Guardia Civil no dejó en ningún momento el caso y por una huella dio con el sospechoso. Nosotros lo que hacemos aquí en el laboratorio aquí en Zaragoza es recibir las fotografías que se tomaron y las huellas, y conseguimos en el juzgado de Egea las huellas palmares de los sospechosos que estaban entonces. Entonces lo que empezamos fue a hacer ampliaciones, ¿vale?, por zonas, hasta que vimos que había una parte que coincidía, que empezaban a coincidir. Y descubren que hay más de 10 coincidencias. Lo que tenemos que conseguir son 12 puntos característicos, ¿vale?, entre huellas. Cuando hay 12 puntos característicos que te coinciden en la huella que tú le has cogido al sospechoso y la huella que has tomado en el lugar de la inspección ocular, entonces puedes decir que esa huella se pertenece a esa persona. Lo primero que hicimos fue cotejarlo con Canales, que era el principal sospechoso, ¿vale? Y recuerdo que era pues en verano, y que sí que es verdad que nos estaban metiendo prisa porque en septiembre se terminaba el plazo. Cuando vimos que tenía color, ¿vale?, que la huella sí que podía ser, lo que hicimos fue buscar a los mejores que hay en España en esto, que son los del Servicio de Criminalística de Madrid. Al poco tiempo me llamaron por teléfono, yo estaba de vacaciones y me llamó el jefe
del departamento para decirme que la huella era positiva, que efectivamente la huella que aparece en la vivienda donde apareció el cuerpo de Montori es de Canales. Cuando hablas con policías y guardias civiles que tratan los homicidios, para ellos está resuelto. Es decir, para ellos ya han cerrado el archivador del caso. Es decir, para ellos hay una persona que hay suficientes pruebas como para llevarla a un banquillo. Es el éxito que al final es lo que tienes que tener. No tienes que intentar tú hacer todo, sino que tienes que rodearte de los mejores. Se reabría el caso y tendría lugar un juicio contra Canales. No sería fácil. El jurado popular tendría que decidir sobre su grado de implicación, si él lo mató, participó o solo estaba presente y mirando. Esta huella, gracias a la labor de los forenses días después del crimen y 20 años después de la Guardia Civil, sentaba en el banquillo de los acusados a Canales. Se enfrentaba a 18 años de cárcel por asesinato. Hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Zaragoza el juicio por el crimen del decapitado de Ejea de los Caballeros. Un crimen cometido hace 21 años y del que no hubo pruebas concluyentes para acusar a nadie. Fue hace un año cuando, gracias a nuevas técnicas, los investigadores examinaron una huella ensangrentada que coincidía con el supuesto culpable. No tengo nada que esconder ni que ocultar. Joder. ¿Qué tal? Buenos días. Hay casos que son muy mediáticos. Y este lo fue. Hoy ha comenzado el juicio en la Audiencia Provincial de Asegura ser el chivo expiatorio. Este juicio, tan seguido por la prensa, como recuerdan entonces, comenzaba con una gran incógnita. ¿Serviría la huella identificada 20 años después del crimen para conseguir un veredicto de culpabilidad contra Canales? Lo primero que me sorprende es descubrir que es que no ha aparecido la cabeza. De alguna manera lo que mostraba es que con los medios que teníamos en aquel año, en 1996, hicimos el máximo de lo que podíamos hacer y fue lo que permitió, muchos años después, con otras tecnologías, poder ayudar, cooperar en la resolución de, bueno, por lo menos en la demostración de quién era esa huella. Evidenciaba efectivamente que allí había habido por lo menos una persona, podía haber habido más, pero tampoco habría conducido a ninguna conclusión, porque lo cierto es que de lo que se trataba era de averiguar si el poseedor material de la huella, Canales, había sido el autor. Pero el caso es que con ese nuevo indicio le sirvieron para acusarlo formalmente y someterle a un juicio por tribunal del jurado por asesinato o subsidiariamente, como pedía la acusación particular, de homicidio. La declaración del equipo forense iba a ser de vital importancia. La huella podría determinar en qué momento estuvo Canales en la escena del crimen. Una persona que simplemente se apoya, normalmente se apoya con los dedos, serían huellas dactilares. Una huella muy clara y con mucha impregnación de sangre de la palma de la mano indica que se ha apoyado, solo apoyado, pero con fuerza de alguna manera. Si haces fuerza es porque estás haciendo una actividad que te, válgame la redundancia, que te cueste un esfuerzo. ¿Qué hacía haciendo fuerza en la pared, en la escena del crimen? Que la sangre tarda 2 minutos en secarse. Y él puso la mano cuando la sangre estaba todavía húmeda. De hecho, es que había chorros de sangre todavía. Esto se hizo en el momento del homicidio, porque todavía está sangrando, pero tú entras y al poco tiempo ya no hay sangre. Lo que se crea es, pues eso, se solidifica, se va solidificando poco a poco. Vale, entonces estas huellas eran frescas, se ve el dibujo claramente y está en la pared. Es como si dejas un dibujo allí. Y ahí en la pared sí que va a permanecer. La prueba incriminatoria iba exclusivamente dirigida al único autor presunto conocido, que era Canales. O sea, Canales podía haber estado ahí con 20 más, pero eso no quería decir... Eso a él no les culparía desde el punto de vista de descartar que estuviera en la habitación, porque de hecho la huella... A Canales se le iba a juzgar por un asesinato. La acusación tenía que convencer al jurado popular. ¿La huella demostraba que mató a Montori por la cantidad de sangre que tenía impregnada o solo indicaba que estuvo allí cuando sucedió todo? Vamos a ver, según las reglas del criterio humano tenía muchos boletos, pero no todos, es que pudo ser otra persona. Incluso cabría, en el terreno de las hipótesis, que estuvieran allí todos y que al final incluso el Canales o tal hubiera dicho a los presuntos
autores de los hechos, oye, no lo hagáis y tal, que hubiera intentado impedirlo. Ahí, lo único que demostró el tema era que el tal Canales estuvo allí. Hombre, para mí lo que sí que está claro es que Canales estuvo allí, en el momento del homicidio, porque deja su marca impresa deja su huella impresa en la pared, con sangre de la persona que ha fallecido. ¿Vale? Entonces, está claro que él estuvo en el homicidio. ¿El grado de participación? No lo sé. Se acredita que estuvo ahí, pero no se da la certeza de que él fuera el causante del asesinato o el homicidio. Canales se sentó en el banquillo para ser juzgado como autor de los hechos. Nunca se le preguntó al jurado popular si tendría alguna otra responsabilidad. No se introdujo una pregunta que podría haber sido clave, no lo sabremos nunca, y es si el jurado considera que Pablo Miguel Canales Laoz estuvo en la escena del crimen, si se considera que no fue el causante de la muerte, si se considera si fue cooperador necesario. Nunca se planteó al jurado popular en ese juicio esa pregunta, juzgarle como coautor o como parte responsable, no como autor. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Es decir, aunque hubiera habido otros copartícipes, hubieran sido desconocidos. Que hubiera sido la misma pena. ¿Tú te diste cuenta de que no se introducía esa pregunta? Yo lo dejo ahí. Pero no dijiste nada. Ahí lo dejo. Entonces estoy convencido también que se le pasó, se le pudo pasar, pero se le pasó a él y se le pasó a la Fiscalía. ¿Qué habría verdaderamente resuelto la cuestión si el jurado hubiera dicho no? Pues efectivamente podía haber habido más personas. Que hubiese entrado en la cárcel, Canales, por este hecho. ¿O no? Los 9 miembros del jurado se enfrentan a esta duda que tienen que resolver. A esto se suma la declaración del único acusado. Me lo sentaron delante de la mesa, su cara estaba aquí y yo lo miraba. Además también con la responsabilidad civil. Él supo transmitirle al jurado que él era inocente, él solo, que no tenía ninguna razón para hacerlo y que se estaban equivocando. Impresionante. Concuerdan todas las opiniones de la acusación, el Ministerio Fiscal, la Guardia Civil, la Policía Criminalística, los forenses. Eran todos contra Montori y consiguió convencer al jurado. Miraba a ellos con toda tranquilidad, sus expresiones eran súper cercanas. Algo muy curioso del día del juicio es que habían pasado más de 20 años y él sabía todo, es decir, sus contestaciones, generalmente cuando uno se sienta en el banquillo y los periodistas los escuchamos, muchas veces cuando intentan acorralarle siempre dicen no me acuerdo, y más en casos de estas características cuando ha pasado muchísimo tiempo. Él no, él sabía todo, mirando al jurado y diciéndole que era íntimo amigo de esta persona y que cómo lo iba a matar. Él supo transmitirle al jurado que él era inocente, él solo. Sedujo al jurado popular, que se expresó muy bien. Yo, en fin, no sé si soy la persona más adecuada para valorar esto, pero yo no tengo esa percepción, ni mucho menos. ¿No lo recuerda como tal? No es que no lo recuerde, es que yo creo que no fue así. Sinceramente. Eso que lo dijo Elía, su abogado, no, yo creo que no. Humildemente, mi percepción personal es que no. Él y varios periodistas que estaban en sala. Mi percepción, repito, personal, puedo equivocar, porque, hombre, alguien que tiene un alto poder seductor del tribunal y demás, para empezar, se hubiera expresado de otra manera, no con la agresividad con la que lo hacía. No era el perfil del seductor, no. Dictada por la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección sexta, en el Tribunal del Jurado 5 del 17, se absuelve al acusado Pablo Miguel Canales Laoz del delito de asesinato y subsidiariamente del delito de homicidio del que resulta acusado. Lo que te queda, como entiendo, supongo, muchísimo más a los investigadores, es la frustración de ver que finalmente el crimen se considera sin resolver. Esta persona, bueno, entra y sale de la cárcel por lo visto por diferentes delitos, pero bueno, para la familia es un crimen que queda sin resolver y eso tiene que ser pues bastante duro. Satisfacción, obviamente, satisfacción y alegría. Alegría profesional y alegría por Pablo Miguel, porque ya he explicado que yo estaba convencido de que era inocente, convencido. Él iba a condenar y a por todas, como iba siempre. Entonces, él ha sido el asesino y hay que condenarle como asesino. A mí ni coautor, ni cooperador, ni nada. El asesino y punto. Ya está, pues la sentencia mal.
Hombre, yo me hago bastantes preguntas 25 años después. La primera, pues solo una persona es capaz de hacer todo eso, de hacer desaparecer la cabeza, ¿no? ¿Y por qué se hizo eso? Es muy importante. No hay un móvil de asesinato. Yo creo que es uno de los crímenes más macabros de la última época en esta comunidad. No sabemos qué pasó y ni lo sabremos nunca. Yo lo único que sé es que hay un asesino suelto. Pero en esta causa, te lo digo de verdad, a toro pasado, yo siempre he defendido y he pensado y estoy convencido de que Pablo era inocente. Canales estuvo allí, en el momento del homicidio, porque deja su huella impresa en la pared. Efectivamente, esa huella era de Canales, pero no necesariamente es lo que dijo el jurado, no necesariamente que Canales hubiera cabido la hipótesis de que hubiera habido más personas. No sabemos quién lo asesinó, ni nunca sabremos dónde está su cabeza, por lo menos a día de hoy. Segundo, ¿por qué esa violencia tan extrema para alguien que en principio, o así lo recuerdo yo, no era un supernarcotraficante ni pertenecía a una banda organizada? Igual también su integridad física también estaría en peligro, al igual que le pasa a la de Montori. ¿A quién se estaba avisando? Porque si ya descartamos que fuera para no ser identificado, dado que estaba en su casa, ¿era un aviso a alguien? ¿A quién? ¿A otros de la banda? Nunca se encontró un móvil para ese asesinato. Yo creo que fue una gran decepción a la Guardia Civil cuando vieron el resultado de ese objeto de veredicto. Inicialmente puede haber una sensación de frustración, de pensar que a lo mejor podíamos haber hecho algo más. Tienes un éxito porque has sacado una huella positiva de una persona que estuvo allí, pero no has llegado a esclarecer el hecho completamente. Honestamente creo que el trabajo lo hicimos lo mejor que pudimos hacer con los medios que tuvimos entonces. Fue el pueblo libremente el que decidió pues que había no se había podido constatar la autoría. Sí que estuvo allí, pero de ahí a deducir que fue el autor material de los hechos, pues no. Había un presidente con mucha experiencia, el señor Picazo, que mantuvo los cauces legales. Es verdad que para el jurado popular no era suficiente prueba como para decir que fuera la persona que no solo lo mató, sino que hizo ese macabro crimen. Si esto pasara en 2022, ¿se resolvería de otra manera? Puede ser, seguramente sí. Es una sentencia ya firme, es un hecho juzgado. Me quedé con la incógnita de preguntarle qué era lo que se le podía haber dicho. Vale, tú estabas allí, tú no eres el autor. Si tu amigo era el que mataron, ¿por qué no dices quién fue el verdadero autor de este crimen, si tanta pena te da? Y sobre todo eso, ¿quién fue y si esto ya se va a quedar así? Quedó resuelto a nivel policial y también a nivel judicial, pero dejó un sabor amargo en muchos, porque al final nadie fue condenado, nadie entró en la cárcel por el crimen, por el asesinato de Eduardo Montori.